Casting de Hansi Flick ante el regreso de la Liga. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Se acabó el dichoso parón de selecciones, la dichosa fecha FIFA que corta un poco el rollo en cuanto al fútbol de clubes. Ya está de vuelta el Barcelona con sus efectivos después de este parón internacional y ya prepara el equipo blaugrana su partido del sábado. El sábado visita al Celta de Vigo en Balaídos, un partido de Liga siempre exigente donde el Barça buscará volver a ganar tras su derrota en la última jornada antes del parón ante la Real Sociedad. En esta visita fuera de casa, pues el Barcelona buscará sacar los 3 puntos y para ello pues han vuelto ya los futbolistas internacionales. Los 8 que se fueron con las selecciones ya están de vuelta entrenándose con el Barça. El equipo blaugrana completó 2 sesiones sin internacionales, lunes y martes. El miércoles tuvo día libre y ya el jueves ha vuelto con los futbolistas disponibles y noticias importantes respecto a estos jugadores. Para empezar, lo dicho, han vuelto los internacionales, o sea, Marc Casado, Pedri, Dani Olmo y Cubarsí, después de haber estado convocados con España. También Pablo Torre, después de estar con la sub-21. Con Brasil estuvo Rafinha, que también está de vuelta, al igual que Koundé, que estuvo con Francia. Y también es noticia el regreso de Frenkie de Jong, que ha trabajado con el grupo. Frenkie de Jong jugó un partido con la selección de Países Bajos ante la selección de Hungría. Después de aquello estaba aún tocado, renqueante de esos golpes que se llevó ante la Real, también de esa lesión en el tobillo, y por eso Ronald Koeman decidió darle libre a Frenkie de Jong en el segundo partido de esta fecha FIFA. Después de aquello parece que hay calma, ya que Frenkie ha trabajado con el grupo con total normalidad. También es noticia Robert Lewandowski, que sí que fue convocado con Polonia, aunque finalmente se cayó de esa convocatoria por una lesión lumbar que le apartaría de los entrenamientos durante 10 días. 10 días después, también Lewandowski ha vuelto a entrenarse con el grupo con total normalidad y también se le espera de regreso para ese partido contra el Celta de Vigo. Así que el Barça en este sentido gana un atacante, lo necesita con el regreso de Lewandowski. Los que no están disponibles son Ansu Fati y Lamine Yamal. Ausencias en el entrenamiento del Barça, los jugadores por sus respectivas lesiones. Ni Ansu ni Lamine han trabajado con el grupo, a Lamine se le espera antes, veremos a ver para cuándo está recuperado de esa lesión de tobillo, pero dos atacantes que el Barça echará en falta para estos partidos, sobre todo Lamine Yamal, titular indiscutible en este equipo blaugrana, de momento no ha trabajado con el grupo. A estos nombres propios también hay que añadirles dos más que han sido noticia, como es el caso de Eric García y de Ferran Torres. Ambos de vuelta también con este Barça han completado parte del entrenamiento con el resto del grupo. Es importante el regreso de estos jugadores, ya que al final el Barça en cuanto a centrales, con las lesiones de Christensen y Araujo, pues no tiene efectivos. Si no están Cubarsí e Íñigo Martínez, pues el Barça tiene que tirar de la cantera con Sergi Domínguez. Y en cuanto al ataque, pues lo dicho, ante la lesión de Lamine Yamal y de Ansu Fati, pues el Barça necesita efectivos y Ferran también ha vuelto a trabajar parte con el grupo. Recordemos que tanto Eric García como Ferran se han perdido los 6 últimos partidos, o sea, los 6 últimos encuentros después del último parón. En el caso de Eric García va a jugar titular ante el Sevilla, pero finalmente hubo molestias en el aductor que le hicieron perderse estos 6 últimos partidos. Y en el caso de Ferran, jugó titular ante el Alavés, pero sufrió molestias en el bíceps femoral y los 6 últimos partidos tampoco pudo disputarlos con el Barça. De momento trabajan con el grupo una parte del entrenamiento y habrá que ver si el sábado ante el Celta están ya o no. Para mí es un poco pronto, quizá para más adelante ya estén de vuelta estos jugadores. El martes hay partido contra el Brest también del FC Barcelona. Vale, con estas circunstancias pues merece la pena analizar un poco cómo está la lista de lesionados en el Barça, que es la que tenemos por aquí. En cuanto a los jugadores tocados que ya están con el grupo, destaca Lewandowski, Héctor Ford y De Jong. En el caso de Héctor Ford, regresó con los entrenamientos del primer equipo el lunes, acabó con una lesión en el sacro antes justamente del parón de selecciones que le impidió irse con España sub-19. Pues bien, Héctor Ford también ya trabajando con el grupo, así que ya están estos jugadores que estaban tocados sin lesiones graves ya de vuelta con el Barça. Lewandowski, Héctor Ford y De Jong siguen lesionados sin trabajar con el equipo. Lamine Yamal, Ansu Fati, Christensen y Araujo han hecho parte de entrenamiento con el grupo después de lesiones Ferran Torres y Eric García, y siguen ausentes por sus lesiones de larga duración Ter Stegen y Marc Bernal. Vale, al resto de jugadores habituales con el Barça, internacionales y estos futbolistas que hemos mencionado, hay que mencionar pues que también siguen trabajando con el primer equipo del Barça los jugadores con ficha de la cantera habituales en los entrenamientos. El tercer portero es Diego Kochen, portero estadounidense de 18 años, también Sergi Domínguez, lo dicho, el jugador del filial que está contando para jugar de central, que tiene 19 años, Héctor Ford, que tiene 18, lateral derecho, es el suplente pese a tener ficha con el filial, y Gerard Martín, de 22 años, también suplente en lateral izquierdo, pese a tener ficha del filial. Vale, hasta ahí todo normal. Lo que ha sido noticia hoy, lo que ha sido quizá lo más novedoso, pese a que ha sido un entrenamiento con diferentes novedades, evidentemente tras un parón de selecciones, ha sido que Hansi Flick ha decidido tirar de jugadores del filial que no son tan habituales con el primer equipo. Ha convocado a 5 jugadores a trabajar con el primer equipo, quizá un poco para verlos en acción o quizá para ver si alguno de ellos pueden viajar con el Barça de cara al partido ante el Celta de Vigo en Balaídos. Hay que recordar que el Barça juega el sábado noche contra el Celta y que el Barça Athletic juega contra el Nastic el domingo por la tarde a las 7:30. O sea que casi un día después juega el Barça Athletic, por lo tanto, si decide Hansi Flick llevarse a algún jugador de la cantera
a Vigo, pues si no juegan con el primer equipo, podrían jugar con el filial el domingo, si es que así pues lo deciden tanto Hansi Flick como el propio Albert Sánchez, entrenador del Barça Athletic. Hay que recordar que el Barça Athletic no está pasando por un buen momento, lleva ya tiempo sin ganar y actualmente marcha en puesto número 16 de su grupo de Primera Federación, lo que significa que está en puestos de descenso. Muchas lesiones, también en la última jornada que perdieron ante la Morevieta, varios jugadores se marcharon en el parón internacional, como fue el caso de Guille Fernández, como fue el caso también del propio Pau Prim o de Andrés Cuenca, y por lo tanto pues el Barça al final tuvo menos efectivos. El filial, y yo creo que es algo que notó, también se marchó Noah Darwich con la selección de Alemania sub-19, por lo tanto pues entre lesionados, que ya está poco a poco recuperando el filial, y también esta convocatoria, pues es evidente que le está costando sacar los resultados al filial blaugrana. Pese a ello, pues es evidente que el Barça en esta campaña puede confiar en la cantera, ya que cuando ha apostado por jugadores del filial han respondido las mil maravillas. Quizá el mejor ejemplo es Marc Casado, pero también por ejemplo Marc Bernal, hasta que se lesionó estaba rindiendo muy bien. La temporada pasada Cubarsí o Lamine Yamal irrumpieron con fuerza en el primer equipo, o incluso en esta pretemporada pues Gerard Martín, Héctor Ford o el propio Pau Víctor también se han ganado un hueco en el primer equipo, así que claro que Flick confía en la cantera y por eso quizá ha hecho este pequeño casting hoy con 5 futbolistas del filial. Cabe destacar que Flick, pese a llevar poco tiempo en el Barça, ya ha hecho debutar a 5 futbolistas con el primer equipo, a 5 futbolistas de la cantera. Hablamos acerca de Marc Bernal, lo dicho, lesionado de larga duración, Sergi Domínguez, que ya es un habitual en los entrenamientos del primer equipo, ante las lesiones de Araujo y de Christensen, pues es la alternativa a Cubarsí e Íñigo Martínez en defensa, Gerard Martín, que también ya es un habitual en el lateral izquierdo, Pau Víctor, que forma parte ya del primer equipo, tiene ficha del primer equipo, y Andrés Cuenca, que es central, y también juega con el Barça Athletic. Por lo tanto, ya ha hecho debutar a 5 futbolistas Hansi Flick en apenas unos meses en el cargo en el Barça, y ahora pues mira al filial en busca de encontrar nuevos futbolistas. Vamos a repasar los 5 futbolistas que Hansi Flick ha llamado hoy a trabajar con el primer equipo, a ver si alguno de ellos puede ser interesante o incluso entrar en la convocatoria. Empezamos con el primero, quizá el más destacado, Unai Hernández, jugador de 19 años, ha sido llamado hoy por Hansi Flick para trabajar con el primer equipo. Está jugando de extremo izquierdo con el filial del Barça, aunque habitualmente juega en el medio, ¿no? Más como media punta, interior, medio centro incluso. Unai Hernández es su posición natural, aunque en esta campaña, lo he dicho, está jugando como extremo izquierdo. Hizo la pretemporada con el primer equipo del Barça, jugó una parte en ese clásico de pretemporada ante el Real Madrid, y pues su rendimiento con el Barça Athletic está destacando. 13 partidos, 6 goles y una asistencia, aunque hay que añadir que de los 6 goles, 3 han sido de penalti, que oye, que eso tampoco le quita mérito, pero oye, hay que marcar los penaltis, evidentemente. Aún así es el jugador que más goles ha marcado del filial del Barça, Unai Hernández, que es un futbolista más que interesante para reforzar el ataque ante las lesiones de Ansu Fati, de Lamine Yamal. Está tocado Ferran Torres, no tiene demasiadas opciones el propio Hansi Flick para jugar en los extremos. Quizá Unai Hernández es un futbolista interesante para marcharse con el primer equipo, lo dicho, le conoce Hansi Flick de la pretemporada, donde estuvo trabajando con el Barça en la gira por Estados Unidos. Pasamos al segundo futbolista que he citado por Flick como novedad en el entrenamiento de hoy, como es el caso de Noah Darwich, este futbolista alemán que viene de haber jugado con la selección alemana sub-19, juega de extremo derecho con el filial. En esta campaña tiene un poco que reconvertirse ante las lesiones, sobre todo en el ataque. El Barcelona pues echa muy en falta a Óscar Ureña, por ejemplo, un futbolista que estaba siendo importante marcando goles, se lesionó y está teniendo que tirar pues de futbolistas un poco reconvertidos, como es el caso de Noah Darwich, este futbolista que juega de extremo derecho, aunque habitualmente juega de media punta. También hizo pretemporada con el primer equipo, jugando con el Barça en 2 partidos en esa gira por Estados Unidos, y su rendimiento con el filial del Barça son 10 partidos, 2 asistencias, poco a poco haciéndose hueco en el equipo, encontrando esa posición en el extremo derecho, un futbolista versátil, este Noah Darwich, que puede jugar en puestos ofensivos, como estamos viendo con este Barça Athletic. Vamos con el tercero, que es un jugador que ya ha jugado con el primer equipo, ya ha debutado incluso. Hablamos acerca de Alex Garrido, un futbolista que tiene 20 años, pero que debutó y que estuvo en dinámica del primer equipo a las órdenes de Xavi Hernández en la temporada 22-23. Jugó un partido, si mal no recuerdo, fue ante el Elche, y en ese partido pues tuvo minutos Alex Garrido, un mediocentro con buena capacidad con el balón, que lo he dicho, fue uno de los jugadores en los que Xavi Hernández tuvo más confianza, tanto en él como en Ángel Alarcón. En esa campaña pues recuerdo que formaron parte de la dinámica del primer equipo, y bueno, Alex Garrido debutó con el Barça, aunque después con el Barça Athletic las lesiones un poco le han acompañado. De hecho, lleva un partido solamente jugado con el filial en su reaparición en el último partido ante la Morevieta, tras una lesión que sufrió en el pasado mes de julio. Lleva varios meses ausente y finalmente ha podido volver a Alex Garrido, y quizá por eso pues le quería ver en acción el propio Hansi Flick. Yo creo que este futbolista de momento no formará parte de la dinámica del primer equipo porque vuelve de lesión, acaba de recuperarse, y porque en mediocentros el Barcelona tiene de momento varias alternativas en el equipo. Seguimos con otro nombre, como es el caso de Álvaro Cortés, este central, juega de defensa central, tiene 19 años y no fue la pretemporada con el primer equipo. Sí que trabajó a las órdenes de Flick antes de viajar rumbo a Estados Unidos, pero finalmente no fue convocado. Este central ha jugado 11 partidos con el Barça Athletic en ese centro de la defensa del equipo blaugrana, así que es una opción más para la defensa del Barça. Ya hemos visto cómo ha apostado Hansi Flick por 2 centrales del filial, Sergi Domínguez, Andrés Cuenca. Recordemos que están lesionados Christensen, Araujo y también incluso Eric García, aunque ya está en ese proceso de recuperación, y quizá ha querido ver en directo hoy en este entrenamiento a Álvaro Cortés, aunque lo he dicho, de momento el Barça, pese a que necesita defensas, y de momento está contando, parece, con bastante confianza Sergi Domínguez para Hansi Flick, y luego
luego pues también lo dicho, está Andrés Cuenca, que en el último parón se marchó con España sub-19, también está volviendo Eric García, así que bueno, puede que veamos a este futbolista más con el primer equipo, aunque quizá Hansi Flick le quería ver en acción. Veremos a ver qué conclusiones saca después de su entrenamiento de hoy. Y el quinto futbolista que ha trabajado hoy con el primer equipo del Barça es una de las opciones más interesantes. Hablamos acerca de David Oduro, este futbolista ganés de 18 años que juega de lateral izquierdo. Este jugador llegó al Barcelona al filial este verano, a última hora, llegado desde el Accra Lions, equipo de Ghana. Este futbolista ha jugado 3 partidos con el Barça Athletic en ese lateral izquierdo, que son justamente los 3 últimos que ha jugado en el filial blaugrana. Así que David Oduro está irrumpiendo con fuerza en el filial blaugrana y quizás sea una opción a tener en cuenta para el primer equipo. A mí personalmente me está dejando muchas dudas el rendimiento de Gerard Martín y quizás de nombre propio este jugador David Oduro sea una opción interesante para el Barcelona, y por eso Hansi Flick, aprovechando que está jugando ahora con el filial, le quería ver en acción con el primer equipo. Quizá no le termina tampoco de convencer el rendimiento de Gerard Martín, que aún tiene ficha con el filial, y este futbolista, el ganés David Oduro, puede ser una opción interesante para ver con el primer equipo, un jugador que de momento pues poco a poco está demostrando más con el filial del Barça, aún le hemos visto poquito, pero quién sabe si este futbolista puede tener ya una oportunidad con el primer equipo. Al menos Hansi Flick le quería ver en acción en el entreno de hoy. Así que estos son los 5 futbolistas que ha llamado Flick para su casting de hoy. David Oduro, lateral izquierdo, Álvaro Cortés, central, Aleix Garrido, medio centro y 2 atacantes, Noah Darwich y también Unai Hernández. Personalmente creo que alguno de estos jugadores va a ir convocado ante el Celta. Yo diría que alguno puede ir, pero yo creo que seguramente va a llevar convocado a alguno de los 2 atacantes, ya sea Noah Darwich o ya sea el propio Unai Hernández, ¿no? Es cierto que ambos jugadores, en el caso de no jugar contra el Celta, podrían ayudar al filial el domingo y que su presencia con el Barcelona en esa convocatoria no les limitaría de cara a jugar minutos este fin de semana. Yo creo que cualquiera de los 2 puede jugar con el primer equipo y tampoco hay que fijarse tanto en qué banda juega cualquiera de los 2, porque el Barça tiene a Rafinha, que puede jugar en ambas posiciones o incluso puede jugar con Dani Olmo, Fermín Cayo de la banda y alguno de ellos como media punta. Tiene alternativas el Barça, pero para mí Noah Darwich o Unai Hernández podrían ir con el primer equipo. Quizá veo más a Unai Hernández porque ha demostrado más, es un futbolista que conoce más el Barça y demás, y en mi opinión pues podría ser quizá el favorito de estos 5 en ir con el primer equipo. Veremos a ver. Luego, respecto al resto de jugadores, pues hombre, quizás David Oduro es un futbolista que a lo mejor, quizá ahora mismo no, pero si Gerard Martín no da un paso adelante en cuanto a rendimiento y este futbolista va más con el filial, podría ser una alternativa en la que apostaría el Barça de cara al futuro, el propio David Oduro. Del resto, pues bueno, Aleix Garrido acaba de volver de lesión y el caso de Cortés, para mí pues yo creo que tiene por delante ahora mismo en cuanto a apuestas del filial para el primer equipo en defensa, tanto Sergi Domínguez como también Andrés Cuenca, que han debutado con el Barcelona. Así que ahora mismo son un poco los 5 jugadores que ha apostado por ellos Hansi Flick para este entrenamiento. Personalmente es un poco lo que podemos esperar de ellos de cara al fin de semana, así que veremos a ver cómo avanza la cosa, si siguen teniendo continuidad en el entrenamiento previo a ese partido contra el Celta de Vigo y si alguno de ellos entra en la convocatoria para el regreso de la Liga Balaídos. Pero bueno, lo que hay que quedarse también con esto es que Hansi Flick sigue de cerca al filial, pone a prueba a jugadores del equipo blaugrana, del Barça Athletic, y por lo tanto pues es interesante ver cómo el entrenador sigue apostando por la cantera, sigue siendo un técnico que mira hacia el filial, que siempre es algo interesante e importante en lo que viene siendo la filosofía Barça, porque de vez en cuando se encuentran jugadores de muchísimo nivel en el filial del Barcelona. Así que veremos a ver si estos jugadores siguen en dinámica del primer equipo, se apuesta por alguno de ellos o no Hansi Flick. Yo ya he dado mi opción, yo creo que Unai Hernández sí que puede ir convocado con el primer equipo, veremos a ver por qué apuesta Flick, pero bueno, han sido las 5 novedades hoy en el entrenamiento del Barça en cuanto a jugadores del filial, más allá del regreso de los internacionales, de Ferran y Eric García haciendo trabajo con el grupo. También será importante ver cómo vuelven estos, de cara a ver cuántos jugadores del filial van convocados con el Barça y todo este tema. Pero bueno, es cierto que el Barça tiene muchos lesionados, sobre todo en ataque y en defensa, y ante esta circunstancia Hansi Flick ha decidido convocar jugadores del filial para ponerlos a prueba con el primer equipo. Y nada, es un poco la situación respecto a los jugadores que ha convocado Hansi Flick con el primer equipo, el entrenamiento del Barcelona y demás. El Barça se pone ya las pilas, el sábado juega contra el Celta y estaremos pendientes. Me gustaría conocer tu opinión acerca de esta situación, te leo en comentarios, te paso por ahí a leer ahora, yo siempre paso. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho, sé feliz, que es lo importante. Nos vemos, chao, chao. ¡Adiós! Invincible.